Muchas gracias, señora presidenta. Esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Vox para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General pretende, tal y como indica su enunciado, establecer una condición más de inelegibilidad de aquellas personas que se encuentran prófugas de la justicia. Un principio general de nuestro ordenamiento constitucional, de nuestro Estado de Derecho y, yo me atrevo a decir, de la tradición jurídica occidental, es que no puede mantenerse la defensa de ningún derecho si no lleva aparejada la correspondiente obligación. Hay quienes se les llena a diario en esta Cámara, en las calles y en los medios de comunicación la boca hablando de los derechos que tienen, pero nunca les escuchamos hablar de sus obligaciones. Hay algunos que exigen obligaciones al resto y ellos son incapaces de cumplir uno solo de esas obligaciones. Y es aquí donde enmarcamos en el artículo 23 de la Constitución española dos derechos inherentes al propio constitucionalismo, a la propia democracia: el derecho al sufragio activo y al derecho al sufragio pasivo. Es decir, cuando el artículo 23.1 nos dice que todos los españoles podemos participar de la cuestión pública directamente o a través de nuestros representantes en ese sufragio activo que nos permite ir a votar en los diferentes procesos electorales, como el que pronto tendremos a finales de mayo. Pero también ese derecho del artículo 23.2 de ser elegibles y, por tanto, de podernos presentar en una candidatura a cargo público, en representación de los españoles. Ese es, pues, el sufragio pasivo. Pero este derecho, estos derechos, llevan irremediablemente unida una serie de obligaciones y, entre otras, que viene al caso, la establecida en el artículo 118 de nuestra Constitución, en la que deja bien claro que todos los españoles tenemos la obligación no solo de cumplir la ley, sino de cumplir las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia, lo que viene a ser el poder judicial. Esa potestad jurisdiccional que nos somete a todos, empezando por quienes desde esta Cámara tenemos la responsabilidad de representar a los españoles, comparecer ante los órganos de justicia y rendir cuentas de los requerimientos que ellos pretenden. Porque, al final, en un Estado de Derecho, todos estamos sometidos a la ley, todos estamos sometidos a los tribunales, porque esa es la única garantía que impide que la arbitrariedad y el totalitarismo terminen como cáncer inundando todas las instituciones, contaminando todos los poderes del Estado. Pero a esos cargos públicos se nos exige ejemplaridad, lo que viene a ser tanto como ser los primeros en el cumplimiento de la ley y los primeros en responder a los llamados del Poder Judicial. Claro que en los tiempos que corren la ejemplaridad brilla por su ausencia, porque a quienes dan golpes de Estado se les deroga el delito de sedición. A quienes malversan fondos públicos se llega a la paradoja de que tienen menos pena quienes roban dinero público para sí mismos que quienes utilizan esos fondos públicos nada menos que para dar golpes de Estado, destruir la convivencia, pisotear la Constitución. Nosotros pretendemos con esta proposición de ley completar la legislación electoral que ahora nos dice en su artículo 2 que todos los españoles pueden votar y a continuación en el artículo 6 nos recuerda que en cambio hay algunos españoles que no pueden presentarse a cargo público. Ese
derecho que queda conculcado en el epígrafe de la inelegibilidad de cargo público, ahora, con la legislación en la mano, está referido, en primer lugar, a todo aquel que por su condición o cargo no puede hacerlo. Véase, por ejemplo, formar parte de la familia real, ser fiscal general del Estado, ser miembro del Tribunal Constitucional o defensor del pueblo. Y parece lógico y normal que por razón de ese cargo no puedan formar parte de una candidatura electoral. Pero a la vez, nuestra ley electoral, con muy buen criterio, priva de ese derecho de ser cargo público y, por tanto, de poder formar parte de una candidatura a aquellos que o bien han sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada pena privativa de libertad, o bien que han sido condenados y, aunque la pena no haya sido firme todavía porque quepa recursos, lo hayan sido por delitos de alta gravedad. Véanse delitos de terrorismo, delitos de rebelión, delitos contra las instituciones del Estado o contra las administraciones públicas. En ese caso, la condición de condenado, aun no siendo firme, lleva implícita la pérdida del derecho a formar parte de una candidatura. Pues bien, lo que esta proposición de ley pretende es algo tan sencillo y tan lógico de entender que nos atrevemos a decir una vez más que se tenga el valor de preguntarle a los españoles, algo tan fácil de entender. ¿Se puede entender que con la legislación actual en la mano, personas que han sido llamadas a comparecer ante los órganos de justicia por estar incursos en causas de delitos graves no comparezcan a la justicia, se encuentren en situación de fugados y que tengan el absurdo y la paradoja de tener el derecho a presentarse en una candidatura? ¿Es entendible que quienes no son capaces de cumplir el mandato del artículo 118 de nuestra Constitución, de respetar el Estado de Derecho, de comparecer ante los órganos de justicia, puedan, en cambio, presentarse a unas elecciones en una candidatura, disfrutar de los beneficios de subvención y de apoyo con fondos públicos y, lo que es aún más grave, convertirse en cargos públicos que muchas veces es verdaderamente complicado conseguir que luego respondan ante la justicia al convertirse en aforados? Esta es la realidad de la legislación electoral española y es ante ella ante la que Vox propone que haya una reforma del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral para añadir también como causa de inelegibilidad el hecho de que una persona esté en situación de rebeldía, es decir, en situación prófuga a la justicia y, por tanto, de no comparecer ante los órganos de justicia. Nosotros, ante quienes permanentemente levantan la voz, esgrimiendo derechos y hablando de democracia, aquellos que dicen que sus candidatos tienen derecho en un Estado democrático a presentarse a las elecciones, porque si no se está conculcando un derecho básico de cualquier democracia, les respondemos con sus propias palabras: no hay nada menos democrático que el intentar concurrir en igualdad de condiciones con el resto de los posibles candidatos cuando estás siendo prófugo de la justicia, cuando estás despreciando a la ley a la que tienes obligación de someterte, cuando estás despreciando el ordenamiento constitucional. Por eso, para el Grupo Parlamentario de Vox, y nos atrevemos a decir con humildad pero con convencimiento, para la inmensa mayoría de los españoles, no puede haber márgenes, no puede haber fisuras por las que se escapen quienes son prófugos de la justicia y especialmente aquellos que lo son por causas de alta gravedad, delitos de rebelión, delitos de sedición, delitos de malversación, delitos de terrorismo,
todos aquellos que atentan contra las instituciones, que atentan contra las administraciones públicas, no pueden tener resquicios de legalidad. Por ello, esta reforma de la ley que proponemos daría respuesta a esa lógica reivindicación de la sociedad española. Quienes no son merecedores de estar en cargos públicos no pueden, por tanto, formar parte de candidaturas. Y el único cartel electoral que a personas que son prófugas de la justicia, el único cartel electoral que podría admitirse en un Estado de Derecho es este. En el que quienes son prófugos de la justicia comparezcan a la justicia, rindan ante ella sus responsabilidades y, si tras un proceso justo y con todas las garantías son condenados, sean inhabilitados para formar parte de las candidaturas, para formar parte de las instituciones como cargo público. Esto es sentido común, esto es democracia, esto es Estado de Derecho. Lo demás, arbitrariedad, totalitarismo y delincuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega.